Bueno, pues está el señor Veraza diciendo que desde su perspectiva, pues ha sido, ¿tú crees, Juan Carlos, para ahondar en el tema, que México no corresponde a los 8 mejores del mundo No, para como nada. liga? Pero entonces, ¿cómo explicas que a nivel Como liga está más selección, cerca. déjame terminar, ¿cómo explicas entonces que México sí haya podido llegar ininterrumpidamente y desde Estados Unidos 94 a la ronda de los 16 mejores? Entonces no somos tan malos, pero tampoco somos tan buenos. Así es, así es. O sea, O sea, los ocho en los primeros mejores 16 sí es, cabemos, pero es, en los 8 ya no. es- así es, y México ha estado cerca de los ocho primeros, porque acorde a lo que ha hecho en fase de grupos, ya cuando quedan los jugadores, los equipos acomodados en el Mundial, México por ahí ha estado décimo, si no me equivoco, no sé si Sí, incluso en alguno alcanzó a ser noveno, por lo que hizo en la fase de sí, por la grupos, suma de que fue puntos muy de buena. de las rondas. Así es, así es. Pero yo creo que no estamos cerca de eso. O sea, los ocho mejores del mundo, hoy me pongo a pensar, Brasil, Argentina y las potencias del fútbol europeo. Esas son los ocho mejores del mundo. Y no estamos cerca, en mi opinión, a nivel de selecciones, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de esas potencias. No digo que no les pueda competir el fútbol mexicano, tan les puede competir que bien lo dices, Pablo, México no falta una segunda ronda de Copa del Mundo del 94 a la fecha. Entonces, efectivamente, yo creo que el fútbol mexicano no es malo. Ahí es en donde puede entrar el coraje de que no se aprovecha a la perfección el talento que puede llegar a tener el futbolista mexicano. Lo que sí ocurre, y estoy de acuerdo contigo también en que Martino ya no se puede escudar a 50 y tantos días del Mundial de la realidad del fútbol mexicano, porque él efectivamente sabía en dónde se estaba metiendo, pero es una realidad que no dijo ninguna mentira. La debió haber dicho cuando llegó a México. Decir, bueno, vengo aquí y hay cosas que me gustaría que se cambiaran, y últimamente opina mucho de qué se debería cambiar del fútbol mexicano porque está poniendo un paraguas para que no le caiga el agua de las críticas. Es una realidad que eso no me parece correcto de Martino porque nadie lo engañó y está muy bien pagado además el señor. Pues sí. Y el reto que tenía enfrente no era un reto tan grande. El calificar a la Copa del Mundo no es un reto tan grande para un técnico de la selección mexicana en el área de la CONCACAF. Pero sí es cierto que las condiciones del fútbol mexicano, mientras sigan así, y de cosas que me entero que no puedo soltar mi fuente, pero me entero de cuáles son los planes del fútbol mexicano y algunos que tú ya has comentado aquí. Y la idea de los dueños del balón es Estados Unidos y hacer mucho dinero, y que es válido. Ellos son los dueños de sus equipos. Te doy Yo no un discuto dato, eso. señor Veraza. Pero Mira, sí, déjame dar un dato al respecto rápido. Estaba viendo ayer el promedio del valor de las franquicias de la MLS. Promedio. 500 millones de dólares, promedio. La más cara, LA Galaxy, 900 millones de dólares. En México pretenden vender la franquicia de Gallos en 60 millones de dólares. ¿Y saben cuántos clientes ha habido? Cero. pues sí, sí, Entonces, siguiendo tu punto, Show Veraza, si no se percatan estos señores propietarios del fútbol mexicano que no le han logrado dar valor a su negocio, que de eso se tratan los negocios, por muchas decisiones equivocadas. Ahora, así es, también los así es. mercados son distintos, la economía de allí es Claro, distinta, claro, pero yo eso se sí creo entiende. que el jugar con Estados Unidos va a habituallar al fútbol mexicano de recursos que serán muy importantes porque los equipos están hechos para ganar dinero. Antes eran el pasatiempo de unos señores que tenían sus equipos de fútbol, pero hoy son instituciones. Pero si no hay una modificación de fondo en el fútbol mexicano, va a seguir siendo un fútbol chiquito contra el mundo Claro, que está claro, creciendo. porque van a tener dinero, pero si siguen con la misma idea que se tiene, eso no implica que el espectáculo va a crecer automáticamente. Pero lo que sí es un hecho es que mucho menos implica que la selección va a mejorar, porque entonces puede decir que van a tener dinero para traer extranjeros más caros, porque no van a dejar de comprar extranjeros. Y hablando del tema selección, la selección lo que necesita no son buenos extranjeros en la Liga Mexicana, lo que necesita son buenos mexicanos. Y recientemente escuché un directivo decir que a él le tiene sin cuidado lo que pasa con la selección. Claro, cuando a la selección le va bien, no le va nada mal a esos equipos porque les entra una buena cantidad de dinero, pero si el plan no incluye el tener un mejor fútbol en cuanto a futbolistas mexicanos, la selección va a seguir soñando con quintos partidos porque no tiene suficientes jugadores para competir con los grandes que producen como fábrica talento y talento y talento, y ahí están los equipos. Por algo no cambian los protagonistas regularmente que van a la Copa del Mundo, son más o menos los mismos porque son las ligas que mejor trabajan, las ligas que más talento producen,
y México pues podrá presumir de una liga millonaria con franquicias que valen mucho, pero ya al momento de trasladar eso a la selección, las cosas, como bien dices, puede ser que no cambien, porque el producto que necesitas tú para que la selección sea competitiva, pues es la materia prima primordial del fútbol, que son los futbolistas, y hoy México no tiene una abundancia de futbolistas, no tiene un solo jugador, ahora que les gusta llamar clase A, no tenemos ninguno clase A, no tenemos ningún crack mundial. Oye, Pablo, fíjate que aquí hay un tema también muy importante. Todo está en los objetivos que pones sobre la mesa. Cuando tienes a un entrenador y recién contratas, en el caso de Gerardo Martino, y le dices, estos y estos y estos son tus objetivos. Pero cuando dentro de esos objetivos, Pablo, no está el ir más allá del famoso quinto partido, el desarrollar a los talentos en las diferentes selecciones nacionales, es muy complicado que un entrenador se comprometa como todos nosotros lo esperamos, Pablo. Hoy todos los directivos hablan de vamos a llegar al quinto partido, como también lo apuntábamos al arranque de esta semana, en el caso de la Federación Mexicana de Fútbol. En la Liga MX, Mikel Arriola dice vamos a hacer alianzas con empresas de los Estados Unidos, con el fútbol norteamericano, para que haya recursos. Hemos estado todos de acuerdo en que no tiene nada de malo, pero no he escuchado a John de Luisa, tampoco a Mikel Arriola, jamás, Pablo, hablar de fútbol. De fútbol, ¿cómo vas a desarrollar deportivamente hablando a estos dos productos, Liga MX, Selección Mexicana de Fútbol, con el complemento del negocio? O sea, solamente hablan de un ente, Pablo, solamente inclinan la balanza a un solo aspecto, que es el negocio, y se olvidan de la otra parte de la que siempre se han olvidado toda la vida. Entonces, ya es hora de que John de Luisa, Mikel Arriola, que le tenemos mucho respeto, que es un tipo que sabe muchísimo al respecto de los negocios, alianzas, relaciones públicas, etcétera, pero ya es hora de que los dos se pongan a hablar de fútbol, de la parte deportiva, que demuestren que conocen, porque si no, mi querido Pablo, yo creo que podrán hacer las alianzas que quieran, pero si no cuidan la principal materia prima, que es el desarrollo de los futbolistas, vamos a seguir con este tipo de resultados. A ver, Cristian, un tiempo bien, un tiempo mal, déjame etcétera. interrumpirte ahí. ¿Tú crees que se pueda desarrollar talento cuando permites hasta 8 extranjeros en la cancha? En un fútbol cuya economía no da para ello, porque la gente va a decir, no, bueno, pues date una vuelta a la Liga de Italia o las ligas de España, pues juegan 6, 7 extranjeros. Sí, pero llevan lo mejor del mundo. Y aquí nos hemos inundado de jugadores de medio pelo para abajo, casi siempre sudamericanos, que en su gran mayoría aportan poco y tapan mucho. ¿Te doy un dato? ¿Sí? ¿Sabes cuánto le deja un argentino, un jugador argentino más o menos de medio nivel, al promotor, club y por supuesto ganancia jugador? Es un negocio más o menos mensual de 800,000 pesos. Más o menos es un negocio mensual. Para todas las partes se lo dividen. Entonces, un extranjero vale mucho en nuestro país, Pablo. Vale, por supuesto, más que un talento mexicano. No solamente en la parte deportiva, estrictamente en la parte económica, un extranjero le deja a muchas personas, a muchas cabezas. Pero eso que estás diciendo pasa por el lado de la corrupción, porque no es que eso lo produzcan en ingresos para el club que los contrata, sino es el dinero que tienen que soltar en el camino para poder ser contratados. ¿Y por qué no se erradicará eso? Pues porque estás viendo que a los pobres chicos en las fuerzas básicas les cobran dinero para meterlos, para mantenerlos en las fuerzas básicas, como lo que pasó en Pumas, y así queremos tener un fútbol de primer mundo. Es imposible. Porque Alexis Vega lo corrieron de fuerzas básicas de Pumas, por la razón que haya sido. Lo que hoy, desde mi muy humilde opinión, es quizá el jugador más talentoso de todo el fútbol mexicano en nuestro país, de los que juegan aquí. Nacional, creo que es el jugador más talentoso, no sé si tengan otro. Y lo echaron de las fuerzas básicas de Pumas por la razón que haya sido. Así está el fútbol mexicano. ¿Cuántos chavos con ese pie, con ese talento, con esa velocidad llegarán a los... Claro, y te digo que, Pablo, el peor pecado no es que uno se vaya, puede ocurrir. A Raúl González Blanco lo dejaron irse del Atlético de Madrid. El tema es que si detrás de Alexis Vega Pumas hubiera sacado una cantidad importante de grandes jugadores, pues entonces dices, bueno, uno se te puede escapar por algún motivo, pero el problema es que no. La gran cantera del fútbol mexicano ha dejado de producir. El otro día hablábamos, ¿quién fue el último gran futbolista así importante de carrera surgido de Pumas? Héctor Moreno.